Nos gustaría dar comienzo explicando un poco cómo hemos llegado al tema de la impresión 3D en el Colegio Profesional de Aragón, del cual soy presidenta. Pues la forma fue que hubo ahí unas sinergias de 3 personas que estaban dentro de la Junta y que a la vez les interesaba este tema. Jorge se fue a Nepal como voluntario y vio la necesidad y la capacidad que podría tener la impresión 3D para abaratar costes. Yo me apunté a un curso de impresión 3D en general que daban el Ayuntamiento de Zaragoza y vi la posibilidad también que tenía para la terapia ocupacional, es lo que tenemos, que todo lo tiramos para nosotros. Y nuestra compañera María José pues hizo el mismo curso en la segunda edición, lo llevamos a Junta y considerábamos que era una manera de poder que nuestros colegiados pudieran acceder a este medio que desde un principio sin saber considera a mucha gente que puede ser muy caro o no sabe qué aplicaciones puede haber y que a través de tenerlo en sede y de dar cursos gratuitos para que la gente sepa manejar dicho instrumento, pues se pudiera crear la necesidad de utilizarlo, tanto a nivel individual como a nivel de empresa. Y es verdad que a través de ello hay varios colegiados que han conseguido que en su empresa pudiera ver la impresión 3D. Así que, sin más, empezamos. Bueno, estamos hablando de qué aporta ahora mismo la impresión 3D en el mundo de la terapia de mano y bueno, aquí todos sabemos que como especialidad nos encargamos de restaurar la funcionalidad de nuestros pacientes y tenemos que estar altamente especializados para ello y nos tenemos que adaptar a las necesidades específicas de los pacientes que nos presentan día a día, por lo que tenemos que ser, como aquí pone, dinámicos y evolutivos. Bueno, la impresión 3D nos aporta, a mi parecer, un amplísimo abanico de posibilidades, ya que, bueno, tenemos la opción de crear cualquier cosa que tengamos en nuestra cabeza, siempre que podamos luego diseñarlo e imprimirlo. Cualquier cosa que necesitemos, que no tiene ni siquiera por qué estar en el mercado, pues podemos crearla para nuestros pacientes, para nuestra clínica, para nuestra práctica diaria. ¿Vale? Sí, claro, no, por favor. Vale. La primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es el costo de la inversión, el beneficio que nos va a aportar, ¿vale? Y luego hacer un triángulo con razonamiento clínico, es decir, luego ampliaremos esto que vamos a hablar, pero que esta nueva herramienta no nos tiene que hacer abandonar el uso de otros materiales y otras técnicas muy buenas que nos están dando muy buenos resultados. Como inversión, a día de hoy, la impresión 3D no supone una inversión muy grande. Tenemos impresoras a un bajo costo que nos da un buen rendimiento, ¿vale? Y que creo que es bastante accesible a día de hoy para cualquiera de nosotros, ¿vale? Por eso lo que decía Marta, bueno, tanto a nivel privado como a nivel de clínica o si trabajas como empleado, es una opción real a día de hoy de poder añadir esta herramienta a nosotros. ¿Me oís? Que pone que no se me oye. Jorge, te has quitado el micro. Ahora, ¿me escucháis mejor? Bueno, el concepto de la impresión 3D, ¿vale? Al final es una herramienta, no es nueva como tal, pero bueno, sí el acceso que tenemos a ella sí que es prácticamente nuevo para nosotros. Entonces, básicamente se trata de una impresora, igual que las que conocemos más habitualmente, que proyectan tinta sobre un papel, pues aquí esta herramienta lo que hace es ir acumulando capas de un material termofundible, ¿vale? Y los va acumulando y acumulando esas capas, pues vamos creando diferentes objetos que son los diseños previos que hemos realizado con los diferentes software con el que trabajemos. Ahí en la imagen, por ejemplo, se va viendo, ¿vale? Si alguna vez habéis visto a alguien imprimiendo en 3D, sobre todo si es un vídeo de estos que aceleran en el tiempo, pues es muy curioso ver, sobre todo al principio cuando tienes la impresora, pues te quedas bastante rato mirando. Es muy curioso ir viendo cómo va acumulando material y va creando una pieza.
Tenemos muchos tipos de impresoras en el mercado. Aquí tenéis unas poquitas. Por ejemplo, la de abajo a la izquierda es la que tenemos en el colegio, la que tengo yo en mi trabajo. Pero bueno, tenéis ahí diferentes opciones. La de arriba a la izquierda es otro tipo de impresión, ¿vale? Hemos intentado acotar un poco y hablar un poco más del concepto en sí que del tipo de impresoras. Pero bueno, si luego al final tenéis alguna duda, preguntárnosla o poneros en contacto. El tipo de impresora también que utilicemos hará que las necesidades de donde la coloquemos o el lugar donde está tenga que ser de una manera u otra. Incluso si veis arriba a la derecha que tiene opción a colocar 2 filamentos, luego cuando Marta os hable de lo que es un soporte, pues nos permitirá hacernos la vida un poco más fácil al utilizar un tipo de filamento que es hidrosoluble, y cuando veis lo que es un soporte entenderéis un poquito el porqué de todo esto. Pero bueno, ahí tenéis una vista de lo que es una impresora en 3D. Esta, por ejemplo, es para uso industrial, ¿vale? Tenemos acumulación de plástico termofundible, y esta, por ejemplo, es con láser y realizan piezas para uso industrial, incluso para maquinaria y demás. Esto es algo que se está utilizando hace tiempo, pero bueno, que en el mundo de la terapia de mano creo que es una herramienta muy interesante que tenemos que empezar a incluir en nuestro banco de herramientas. En cuanto a las partes de la impresora, hemos cogido la que tenemos en el colegio, más que nada porque sería imposible poder abarcar todas ellas, pero es para que nos queden algunas cosas clave, ¿no? Una de ellas sería el extrusor, que está más específicamente al lado, en el cual el filamento se calienta y va pasando y va cambiando de diámetro, que suele ser. Luego tenemos la ranura donde insertamos la tarjeta, una cama, en este caso caliente, el cual es bastante recomendable debido a que si no la hemos calibrado bien, nos facilita el que se adhiera a la cama, o si el objeto es demasiado grande y se empieza a enfriar cuando va llegando a capas superiores, está haciendo que se mantenga la temperatura, que normalmente es a 60 grados, ¿de acuerdo? Lo que más nos sorprende, sobre todo cuando damos la formación, cuando hablamos de ella y damos una formación, es el tema de la pantalla, que aun siendo algo como muy moderno, es bastante arcaico. Es decir, hay una ruleta como en los teléfonos antiguos y tienes que ir todo el rato movilizando hacia adelante, hacia atrás, como que faltaría que fuera más moderna y más rápida. En cuanto a los conceptos básicos de impresión y que sí que van a tener luego un significado en el objeto final impreso, sería la altura de la cama. Normalmente es a 0,2, pero si queremos un objeto que tenga un acabado perfecto, porque nos interesa a nivel visual o incluso a nivel propioceptivo, tendríamos que disminuir el tamaño de la altura de la cama. La velocidad igual a menor velocidad siempre va a quedar mejor que a mayor velocidad. Es verdad que hay veces que nos da igual cómo es el acabado, sobre todo si queremos hacer algún prototipo, y nos facilitaría el tiempo, porque todo esto va quitando o poniendo tiempo. A nivel de relleno es bastante interesante por lo mismo, a más relleno de tanto por ciento, más tiempo va a tardar en poder imprimirse y más podría pesar. Tampoco es mucha diferencia, pero sería menos liviana. Y luego también el relleno podemos elegir cuál. Y hay veces que sí que hay que tener cierto razonamiento según cuál queramos. Es decir, si hacemos una órtesis, no va a ser lo mismo si hacemos un relleno en vertical, en horizontal, en oblicuo, en cuadrado, por la tensión que vamos a aplicar a la pieza. ¿De acuerdo? Luego estaría el tema del soporte, que es lo que le hace falta para que la pieza se haga. Si hacemos una pieza que no tenga una gran base o que tenga una forma de cúpula, nos hará falta soporte en medio porque la impresora necesita tener puntos de anclaje, ¿de acuerdo? Lo mismo, más soporte, más tiempo y más gasto de material. Y luego a la hora de eliminar, lo que ha dicho Jorge, es verdad que hay impresoras que te permiten utilizar dos materiales distintos que facilita el poder quitarlo, porque luego al quitarlo, aunque el material no es igual de denso, el soporte que la pieza en sí, luego tienes que lijarla, limarla, etcétera. Y luego a la adherencia a la cama, que es lo que pues la nuestra es caliente, pero aun con todo hay materiales que nos gusta, hay opciones, no está la falda, está la balsa o simplemente hay un contorno y dependiendo de la base decidiremos cuál hay.
cuál sería la más recomendable para esa pieza. Siempre tenemos que pensar en la pieza que vamos a utilizar. Este sería el ejemplo, ¿no?, de lo que estábamos diciendo. Esto también lo que hablábamos antes, es que el razonamiento, una parte de ese razonamiento que tenemos que tener crítico y clínico es cuando la impresora tiene algún fallo o la pieza, pues tener que saber qué parámetros tenemos que jugar con ellos para que nos pueda salir la pieza mejor. Vale, materiales más frecuentes que utilizamos, el cual recomiendo sobre todo es el PLA, ya que lo podemos tener la impresora en cualquier lugar de nuestra clínica, o de nuestro espacio de trabajo o nuestro domicilio. Es termoplástico biodegradable en principio, aunque los últimos artículos que estamos leyendo dicen que igual no es tan biodegradable como nos estaban diciendo de primeras, pero bueno, supuestamente está hecho aparte de almidón de maíz o caña de azúcar y es el que más utilizamos a nivel más doméstico. El ABS es otra opción, es un plástico más resistente, es un poquito más... necesita de que no haya corrientes de aire, un poquito más tiquismiquis, digamos, la expresión a cambios de temperatura, ¿vale? Y este es el que podemos encontrar en las carcasas, por ejemplo, de una radio o cosas por el estilo. Tenemos otras opciones como es el Filaplex, ¿vale? Que luego cuando Marta os enseñe alguna de las piezas, ¿vale? Es muy interesante, por ejemplo, ya hablamos del tema de la mano, si hacemos algún tipo de prótesis y demás, pues la parte que va enganchada al muñón, pues tendríamos que utilizar algún tipo de material más agradable, más flexible para que sea fácil de usar y al final para que sea efectiva y cómoda para nuestro paciente. Y como interesante, pues hay filamentos de madera, hay filamentos luminescentes, hay filamentos magnéticos, hay bastantes tipos de filamento, pero bueno, luego un poquito más adelante vamos a hablar de la necesidad también de establecer sinergias con otras profesiones y quizás que salgan materiales que a nosotros como terapeutas de mano nos aporten un poquito más en nuestra práctica clínica y siempre sin olvidar nuestro termoplástico y nuestras opciones que a día de hoy nos están dando muy buen resultado. Como pros, o de los que más hemos encontrado, es que son objetos muy livianos y que es muy fácil de duplicarlos tal cual, iguales. El resultado estético, yo como terapeuta ocupacional, que me toca hacer productos de apoyo, nada tiene que ver un producto de apoyo hecho con los objetos que encontramos a este que tiene un resultado de tienda como tal. El coste, pues por ejemplo, voy a enseñaros esta órtesis, ¿vale? Por ejemplo, pues esto costaría 0,08 céntimos y se ha utilizado, no ha llegado a 1,5 metros de material, por lo que decíamos, que se alarga, se alarga, se alarga y permite eso. Hay muchísimas bibliotecas gratuitas en las que poder descargar material que otros compañeros, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, ingenieros, etcétera, etcétera, hacen, lo comparten y en muchos casos inclusive te permite modificarlo para poderlo adaptar. Es de fácil uso, es verdad que al principio da miedo, pero como cualquier otra cosa, y una vez que te pones a ello, te permite, pues como cualquier impresora, ¿no? Realmente sabes, tienes que aprender a pasar de un formato a otro y lo pones a imprimir y ya no hay mayor dificultad. Hay una gran libertad de diseño y de creación, es decir, si tenemos los conocimientos adecuados y sobre todo sabemos que queremos construir, es plasmarlo en ello. No necesita supervisión durante la realización, aunque es verdad que de vez en cuando viene bien acercarte a ella, no vaya a ser que te encuentres que el extrusor se ha quedado bloqueado, lo que sea, y te encuentres allí una obra de arte abstracta. Hay una posibilidad de personalizar con diferentes colores, texturas, dibujos, etcétera. No precisa de una gran inversión para implantarla, la que tenemos en el colegio no llegó a 300 euros y habéis visto el coste que tiene. Eso sí, luego habría que añadir el coste tuyo como profesional y la luz, claro. Que también la luz no es mucho, es como una televisión de estas que hay ahora planas, ¿vale? Y luego, pues, Marta, se puede... sí. Vigila el micro que a veces se nos pone y no te oímos bien, disculpa, ¿eh? Ah, vale. Y luego se puede moldear. Esto es un pro y también es un contra, ¿vale? Que eso también lo hará. Esta, por ejemplo, habría que calentarla para poder adaptarla al dedo, por ejemplo, ¿vale?
Vale, como contras, pues la durabilidad de los objetos, ¿vale? Sobre todo si son las piezas más móviles, deslizantes, y hablamos, por ejemplo, a nivel de prótesis, pues la durabilidad no nos da el mismo resultado que otro tipo de materiales. Lo que sí que es verdad que si tenemos en cuenta el costo de fabricación de las mismas, pues bueno, creo que salen bastante interesantes como opción. El tamaño del objeto está limitado por la capacidad de nuestra impresora, es uno de los factores que tendríais que tener en cuenta a la hora de adquirir una, el tipo de materiales o tipo de herramientas que queréis diseñar, ¿vale? Aunque de primeras igual la veis que os va a sobrar un poquito de espacio, yo os recomiendo que penséis en esto, en qué tipo de órtesis, prótesis, herramientas vais a querer diseñar y que sea importante, aunque ahora estamos teniendo opciones, ¿vale? Como unas impresoras como una cinta sin fin que nos permiten elaborar herramientas o órtesis, prótesis o cualquier otro dispositivo un poquito más grandes, pues bueno, sí que es verdad que lo normal, ¿vale? Es que sea una de las contras a la hora de imprimir, sobre todo luego porque, por ejemplo, no sé si se me ve, esta férula tenemos que imprimirla plana porque si la imprimimos con algún tipo de inclinación, pues crea soportes, no sería cómoda luego para que nuestra paciente la llevara, pues serían factores que nos interferirían bastante luego a la hora de realizar todo lo que vayamos a imprimir con nuestra impresora. El plástico es liviano, ¿vale? Podemos dañarlo con facilidad también, no es la misma durabilidad que otro tipo de material que utilizamos normalmente. Y esto podría ser también, como es un pro, ¿vale? Entonces, depende de las necesidades que tengamos. Va a ser, como todo, un pro o un contra. El tiempo de construcción, esto a día de hoy sí que es una de las grandes contras que tenemos en la impresión 3D, ya que, bueno, hacer una férula con termoplástico nos cuesta relativamente poco tiempo, nuestro paciente se la puede llevar el mismo día que visita nuestra consulta, pero si visita nuestra consulta un paciente y tenemos que hacerle una impresión 3D de una impresora, con las impresoras que vamos a poder hacer nosotros, no vamos a poder, o nuestro paciente se pega el día de nuestra consulta, o va a ser una gran contra a la hora de fabricarle una órtesis, por ejemplo, ¿vale? Los diseños, ¿vale? Tenemos una amplia gama de diseños gratuitos, podemos modificarlos en tamaño, pero no los podemos personalizar. Es decir, algunos sí, algunos los creadores de los diseños, pues, consideran bien dejarlos abiertos y que se los podamos modificar, pero bueno, la mayoría de ellos simplemente nos dan el diseño y tenemos la opción de imprimirlo, cambiarle el tamaño, incluso si queremos crear algo en espejo para mano izquierda, mano derecha, por ejemplo, eso sí que nos da opción, es posible, pero la mayoría de ellos no podemos modificarlos. Si bien luego os hablará Marta de una biblioteca que nos da opción como a mejorar diseños y establecer sinergias muy interesantes, que a mí es algo que me fascina a día de hoy de la impresión 3D, poder tener esta férula que viene de una compañera terapeuta de Japón y ser capaces de poder hablar con ella o que compartir y crear nuevas herramientas. Una cosa muy importante que sí que estoy viendo, este punto en el que pone que crear piezas que se adapten, ¿vale? Sobre todo a nivel de órtesis y prótesis. Y es una de las cosas que no se nos tiene que ir mucho la cabeza con el tema de la impresión 3D, porque sí que al principio, como novedad, quieres imprimirlo todo, ¿vale? Pero, bueno, no se adapta tan bien como el material termoplástico que todos conocemos. No se calienta igual de bien, no es tan agradable cuando lo tenemos que poner encima de nuestro paciente. Esta, por ejemplo, una vez que la calientas y la moldeas, no te da opción a recalentar, no tiene la misma memoria, no se comporta igual a día de hoy que el material termoplástico. Entonces, bueno, a falta de desarrollar e investigar, luego hablaremos de ello, es una gran contra de la impresión 3D. El comportamiento, que es lo que os he dicho, y la necesidad de un espacio adecuado para la instalación. Pues no hacen mucho ruido, pero bueno, hacen ruido. Depende del modelo, hacen más o menos. Las corrientes de aire le influyen. Si son de resina, necesitáis un lugar en el que simplemente esté solo la impresora, tengáis un extractor, porque algunos materiales, como os he dicho, pues bueno, son tóxicos, sobre todo las resinas hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿vale? Son bastante tóxicas incluso a la hora de manipularlas, ¿vale? Pero bueno, son algunos de los contras que tenemos a día de hoy. En cuanto al diseño, yo lo que me recomendaría sería primero que empezáramos por bibliotecas gratuitas para hacernos con la impresora, luego poder modificar algunas y hacerlas nuestras, y ya el tercer paso sería como ponernos a diseñar. Luego vamos a ver un modelo.
tenemos aquí los más usados, ¿vale? Tinkercad, que a través de figuras geométricas, sobre todo, puedes crear objetos uniendo dichas figuras. El 3D Slash, que lo bueno que tiene es que un JPG lo puedes transformar en 3D, o inclusive algunos documentos que te has descargado de bibliotecas gratuitas te dejan meterlos y modificarlos. Y la Flowcard 3D, lo interesante para mí es que es como cuando éramos pequeños y jugábamos con los cubos a hacer objetos, ¿no? Porque utiliza la misma función, así que suelen ser es como muy intuitivo poder diseñar con ellas. Bueno, aquí, por ejemplo, con el Tinkercad que os ha comentado Marta, ¿vale? Nos permite utilizar, pues, formas geométricas muy simples, muy sencillas, pero bueno, con las medidas específicas para un 9-hole, ¿vale? Que ahí veis en la imagen, este real, este es uno que hemos impreso aquí, que diseñé. Tenéis una herramienta de trabajo de evaluación en este caso, ¿vale? A un coste muy bajo y diseñada por ti mismo. Algo a tener en cuenta y me parece muy interesante que tenemos que pensar, que a día de hoy no sabemos cómo afecta el material, por lo menos a nivel de impresión 3D, cómo afecta este material a la hora de evaluar qué sesgo nos aplica. Es decir, no es lo mismo este material y el peso de este filamento o la textura del mismo que el 9-hole que estamos acostumbrados, o un box and block, o cualquier otro material que creáis oportuno imprimir. Tendríamos que tener en cuenta el sesgo que nos aplica, porque claro, el peso y todo esto influye en la valoración. Pero bueno, aquí, por ejemplo, tenéis un gran ejemplo y está muy interesante para que tengáis vuestra propia material. Bueno, aquí sería la biblioteca que hemos hablado antes, que se llama Thingiverse, que es la biblioteca gratuita, y lo maravilloso de ella es que es también como si fuera una comunidad online donde tú te puedes crear tu perfil, puedes explicar un poco tu historia, hacer tus diseños, compartirlos, y otras personas pueden hacer ese diseño y compartirlo y explicar qué pros y qué contras pues han tenido con él, ¿no? Para poder también trabajar de manera conjunta con una persona que vive en el otro lado del mundo y poder mejorar ese producto creado, ¿no? De aquí sería, pues eso, ejemplos tanto de órtesis como de productos de apoyo que podemos elaborar. Por ejemplo, en la diapositiva que acaba de pasar Marta, me parece interesante para que veáis una aplicación muy directa cuando estaba hablando la compañera Raquel ahora a nivel de propiocepción y artrosis del pulgar. Tenéis un abridor de botellas, un facilitador para el agarre de la llave, ¿vale? A nivel para que veáis la aplicación, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo relativamente reciente. Incluso, pues, habéis visto que había hecho una especie de boli para trabajar con el pulgar, pues ahí tenéis un par de opciones que son como unos tenedores, pero bueno, se podría hacer un material para trabajar con vuestros pacientes a nivel de aplicación de lo que ha estado hablando Raquel hace un momentito. Este es un test de sensibilidad de 2 puntos, ¿vale? Aquí se estableció un debate muy bonito que me gustaría que os animarais a imprimir y que pudiéramos colaborar entre todos nosotros. La opción de arriba roja es la opción que imprimí yo y la de abajo a la derecha dorada es la que imprimió Marta, ¿vale? Y vimos cómo influía no solo el modelo, sino la terminación y la calidad del mismo a la hora de realizar la evaluación. O sea, que la herramienta, cómo interfiere el producto en sí. Por eso os he dicho que tenéis que tener en cuenta vuestro razonamiento clínico a la hora de elegir qué queréis imprimir y qué útil os va a ser, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo y sí que no nos daban los mismos resultados. A la hora de hacer el mapeo del test sensitivo no era el mismo uno que otro. 4 minutos, Jorge. Vale, vamos rápido. En este caso es una página web que se llama Enable, que da la posibilidad de crear prótesis de miembro superior y poder colaborar tanto a nivel de crearlas tú impresas o de diseñar y luego de poder donarlas, ¿de acuerdo? Y por 30 euros, en teoría, tienes una prótesis. Herramientas, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos trabajos para ejercitar tendones. Abajo a la derecha es otra opción que imprimí. Ese es mi trabajo, ¿vale? Una herramienta clásica y bastante conocida, pero bueno, que puedes adaptar incluso al tamaño de la mano de tu paciente. Esto me parece muy interesante, sobre todo también la opción de adaptarnos, ¿vale? Que somos especialistas en ello.
Entonces, bueno, incluso el bajo coste que nos supone realizar este tipo de herramientas de trabajo se puede incluso facilitar a nuestros pacientes para que se lleven a su domicilio y puedan continuar con el tratamiento que les indiquemos. Luego aquí sería poder crear material para docencia. Y aquí, bueno, más en profundidad, aquí tenéis unas férulas de stack para cuello de cisne y una para una COCAP, ¿vale? Si veis en la azul, lo que os hemos comentado a la hora de adaptar a la anatomía de nuestros pacientes, estos materiales no se comportan igual. Nos dan opción a poder incluir incluso, por ejemplo, a nivel de electroestimulación, otro tipo de dispositivos, compaginar con la órtesis, lo cual me parece muy interesante, o a nivel de transpirabilidad de la órtesis. Pero bueno, si veis en la imagen, nos da un poco a ver que tenemos aún que trabajar para tener un material que nos dé tan buenos resultados como el termoplástico. Aquí simplemente lo que quería indicar es que lo que veis aquí abajo es lo de la balsa, que decíamos que esto permite la adherencia de figuras muy pequeñitas y con muy poca base, y que además te permite que no hace falta imprimir una pieza cada vez, sino que se pueden imprimir varias, lo que acorta tanto el tiempo de la impresión como el coste. Bueno, para terminar, pues lo que hemos dicho, crear nuevos materiales o materiales que tengamos que no podríamos acceder a ellos, y muy interesante colaborar con otros profesionales, por ejemplo, ingenieros, ¿vale? Ya que cada uno tenemos una visión de lo que necesitamos. Considero muy interesante que se establezcan comunicaciones con otro tipo de profesiones que nos puedan, por ejemplo, llegar a conseguir un filamento que a nosotros como terapeutas de mano nos dé un mejor resultado para nuestra práctica. Formaciones, ¿vale? Pre y posgrado durante nuestra formación universitaria y luego posterior a la misma, muy interesante también, ya que no requiere de, como todo, ¿no? Pero no requiere de, para empezar, de unos grandes conocimientos, pero bueno, necesitamos un poquito para empezar a manejar. El uso de escáner y programas específicos sí que nos dan mejores opciones, pero ya nos vamos a rangos de precios muy elevados y que creo que a nivel de práctica clínica se nos va un poco de la mano. Y sobre todo lo que os he comentado, investigar y mover, ya que sí que hay artículos que nos hablan un poquito a nivel protésico de mano, sobre todo he estado viendo que hay alguna cosita, pero bueno, como es una herramienta nueva, sí que necesitamos seguir investigando y moviéndonos en esta dirección. Vale, gracias Jorge y Marta, muchas gracias, nos queda un minuto.